¿Cómo están? Soy Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy nos encontramos en un lugar privilegiado, el Museo Mural Diego Rivera, que lleva ese nombre porque alberga esta obra extraordinaria de Diego. Y tiene un origen aparte interesantísimo. Fíjense ustedes, en los años 40 se construye un gran hotel por dos de los mejores arquitectos de la época, que eran Carlos Obregón Santacilia y Mario Pani. Fíjense, además a levantar en un lugar privilegiado, que va a ser frente a la Alameda Central. Bueno, este hotel, que era de gran lujo, fíjense, se decide el arquitecto Carlos Obregón Santacilia que tenga una obra de arte muy importante. Entonces invitan a Diego Rivera a que pinte un mural alusivo a la Alameda Central, porque se encontraba enfrente de ese parque. Diego va a realizar esta obra impresionante de 70 metros de largo, en que van a aparecer alrededor de 150 personajes. Fíjense, Diego decía que esta obra era quizás la más personal que había pintado, porque tenía que ver con su infancia, con su juventud, con la vida que él había tenido aquí en la ciudad. La Alameda era el parque de esa época, era el prácticamente el único donde venía toda la gente, o sea, Diego estuvo muchas veces aquí en su infancia. Por esa razón se va a pintar él de niño, aquí al centro del mural, junto a Guadalupe Posada, el gran grabador, que fue de alguna manera su maestro ya no vivía Posada cuando Diego pintó, pero siempre admiró muchísimo su trabajo. De manera que se pinta junto a él y la famosa Catrina, un personaje que originalmente creó Posada, con el nombre de la India Garbancera, y que después Diego retoma y lo va a convertir en la famosa Catrina. Pero van a aparecer, va a ser como le gustaba mucho, como un recuento de la historia de México, un poco como lo que hizo en Palacio Nacional, pero en más pequeño, porque aparecen, bueno, personajes desde Maximiliano, Cortés, Juárez, Porfirio Díaz, José Vasconcelos, una playa de personajes que tuvieron que ver con la historia de México a lo largo de 5 siglos. Pero también van a aparecer con una de sus hijas, va a aparecer Frida, que entonces era su esposa, y muchos personajes populares del pueblo, los que estaban en la Alameda normalmente, el globero, el que vende golosinas, algún chiquillo travieso. Entonces es muy lindo porque va a tener esta mezcla de lo histórico con lo de la vida cotidiana y con su propia vida. Es de verdad una cosa deleitosa este mural. Pero fíjense que ahí aparece un personaje que es Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante. Es un intelectual muy importante en el siglo XIX y él fue miembro de la Academia de Letrán, que estaba conformada por una serie de escritores jóvenes muy talentosos, como Guillermo Prieto, como el propio Nigromante. Y fíjense ustedes que él, en su discurso de ingreso a la academia, lo tituló Dios no existe. Entonces a Diego se le ocurre poner en la mano del Nigromante una cartela que decía Dios no existe. Ya, termina su mural, se inaugura y alguien se fija en ese letrero que dice Dios no existe y se hace un escándalo tremendo. Y entonces resulta que las ligas católicas y las ligas de la decencia empiezan a hacer un escándalo tremendo. Le avientan huevos al mural, lo empiezan a agredir, amenazan con destruirlo, por cómo tenía ese lema verdaderamente apóstata, ¿no? Bueno, inclusive hubo manifestaciones en la avenida Juárez en contra del mural. Bueno, lo tuvieron que cubrir y le pidieron a Diego que borrara el letrero. Diego se negaba. Y finalmente, después de meses en que se había cerrado el mural y seguían las protestas, bueno, Diego aceptó finalmente. Le dijo, mira, Diego, si no se va a abrir nunca el mural, lo van a destruir. Mejor no seas necio, cambia lo que dice la cartela. Y entonces lo borró y puso Academia de Letrán 1838. Y así se pudo inaugurar el mural. Bueno, así pasaron los años. El mural, que originalmente estaba en el comedor, se pasó al vestíbulo, al gran vestíbulo del hotel. Y resulta que vino el terrible terremoto de 1985. Que dañó tremendamente todos los edificios de esa zona. Bueno, inclusive aquí se cayó, muchos de ustedes recordarán, el Hotel Regis, en que hubo
decenas de muertos. De hecho, nunca sabremos cuántos muertos tuvo como consecuencia del terremoto, porque muchos quedaron enterrados en los escombros y nunca se rescataron. Y el Hotel del Prado no se cayó, pero quedó muy dañado. Y entonces decidieron, bueno, pues tenemos que salvar el mural de Diego. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, decidieron hacerle un museo del otro lado de la Alameda. Y escogieron el lugar donde había estado el estacionamiento del Hotel Regis, que se cayó. Ese sitio donde estuvo el Hotel Regis actualmente es la que se conoce como Plaza de la Solidaridad. En el fondo de la plaza es donde estaba el estacionamiento del hotel y ahí deciden trasladar el mural y hacerle un museo. Bueno, fue una hazaña, porque primero, imagínense, tuvimos que desmontar esa enorme estructura con todo cuidado para no dañarla, cubrirla, bueno, de la manera más extrema para que no sufriera ningún daño, mandamos a hacer una estructura especial de hierro para montarla y trasladarla. Bueno, la operación para el traslado duró 12 horas ininterrumpidas y participaron alrededor de 300 personas. Finalmente se trasladó con todo cuidado, se colocó y entonces se empezó a construir el museo alrededor del mural, porque no había manera de que pudieran meterlo por ningún muro ni nada, o sea, tenía que estar en un espacio abierto para colocarlo y después ya entonces se construyó el museo. Esta es obra de un gran arquitecto que es poco reconocido pero fue extraordinario, José Luis Benlliure. Él fue un arquitecto que llegó de España muy niño y aquí hizo su carrera finalmente. Y él va a recoger mucho esas ideas funcionalistas que surgieron en la arquitectura después de la guerra, en Europa sobre todo, que buscaba la arquitectura cuyo fin fuera básicamente su función, sin preocuparse por la decoración y la belleza. Pero él recoge esos conceptos, pero a la vez los humaniza y siempre se fija en el entorno, en lo humano. Entonces hace una arquitectura funcionalista, pero con un sabor muy humano y muy adaptada a México. Y así va a diseñar con ese estilo este pequeño museo. Digo pequeño, no porque el mural es monumental, pero en realidad el museo no es muy grande, lo cual lo hace un museo encantador, muy acogedor, donde constantemente hay exposiciones temporales magníficas. Sobre todo usa mucho que tenga relación con Diego, con Frida, con los personajes de esa época, los fueron contemporáneos, artistas contemporáneos de Diego. Y bueno, es uno de los museos de veras para mí favoritos en la Ciudad de México, porque es un museo al que viene uno realmente a relajarse, a disfrutar. Hay unas bancas muy cómodas donde se sienta uno, puede estar siquiera una hora admirando el mural, reconociendo a los personajes. Hay además aquí unas cartelas donde muestran en fotografía y identifican a todos los personajes. Después ver las exposiciones que siempre son magníficas y luego darse una vuelta por la Alameda. No puede haber mejor plan, ¿no creen ustedes? Nos vemos en la próxima.